Aleluya. Más fuerte ese aplauso al Señor. Amén. Él es digno de toda gloria y toda alabanza. ¿Pueden tomar asiento, hermano? Gloria a Dios. Damos gracias al Señor Jesús, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que merece toda gloria, y al pastor Caballero por el privilegio y el honor que me concede para ministrar la palabra del Señor en este día. Gloria a Dios. Vamos a la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 12. Vamos a estar hablando acerca de cómo conocer y hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos quieren conocer? ¿Cuántos quieren saber cómo hacer para conocer la voluntad de Dios? Y después que usted la conozca, cómo hacer para que la cumpla. Amén. Todo está en la palabra. Romanos 12. Bueno, póngase de pie, hermano, porque estamos acostumbrados ya y reverencia a Dios. Vamos a estar leyendo versículos 1 y 2. Dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pueden tomar asiento, hermanos. Vamos a estar orando, amén. Ahí sentadito. Padre, gracias, Señor, por este momento que hemos de ministrar tu palabra. Te pedimos en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo tome control de todo lo que hemos de decir y sea más bien tú a través de mí. Señor, atamos todo espíritu maligno, toda obra de las tinieblas, toda fuerza satánica, todo espíritu contrario al movimiento del Espíritu Santo en este lugar y en los aires conforme a este lugar. Todo espíritu contrario al buen desarrollo del resto del culto, conforme al cumplimiento de tu propósito divino. Señor, ministranos, atamos todo ese espíritu maligno y los lanzamos al abismo en el nombre de Jesús. Anulamos todo consejo del mal contra esta iglesia y todos los que estamos aquí adentro con sus familias, lo echamos al abismo en el nombre de Jesús. Que el Espíritu Santo siga hablando, ministrando según la necesidad física, espiritual y material, conforme a tu santo y divino propósito. Cumple tu perfecta voluntad en cada vida, para tu gloria, Señor. Prospera tu iglesia en todas las áreas de su vida. Oh Dios, bendice con la bendición de Abraham en el nombre de Jesús, en forma sobreabundante. Da victoria a esta iglesia en todas las áreas de su vida, el ministerio, en el nombre de Jesús. Para la gloria de Dios, y todos decimos amén. Estamos viviendo en tiempos, como ya hemos mencionado, tiempos de transición. Hoy se habla mucho del relevo generacional. Hace años estábamos hablando sobre ese tema, sobre esos tiempos de cambios. Hoy en día se está hablando mucho de eso y aún en el mundo se está hablando de relevo generacional. No sé si se ha dado de cuenta. Aún en el mundo, pero una cosa importante que quiero dejarle claro es que la iglesia tiene una influencia sobre el mundo que muchas veces la iglesia ignora. La iglesia tiene una influencia grandísima sobre la sociedad circundante de cada iglesia, cada iglesia local. Una influencia muy grande, ya sea en el aspecto de cumplir los designios de Dios, como cometer el pecado de no hacerlo. Eso influye en la sociedad.
muchos de los males que padece la sociedad en diferentes culturas, la iglesia tiene que ver con esos males. A pesar de que la Biblia dice, la Biblia presenta las señales de la venida de Cristo y donde muchas de esas señales tienen que ver con esos problemas. Pero eso no exime a la iglesia de su responsabilidad con ser sal de la tierra y luz del mundo. La iglesia tiene la capacidad de influir en su entorno, porque el evangelio de Dios es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Hay un tema que yo nunca he compartido, que yo la llamo la misión profética de la iglesia. O sea, así como hay 5 ministerios de la palabra, según Efesios 4:11, el ministerio del apóstol, el ministerio del evangelista, el ministerio del profeta, el ministerio del evangelista, el ministerio del pastor, el ministerio del maestro. Así también hay 5 aspectos de la influencia que tiene la iglesia sobre su entorno, sobre la sociedad circundante. Hay una misión apostólica, hay una misión profética, hay una misión evangelística, hay una misión pastoral y hay una visión didáctica que tiene que ver con el maestro, doctrinal o didáctica. Y ese aspecto profético tiene que ver con cómo se relaciona la iglesia con los problemas sociales, políticos, económicos, todo tipo de problemas que aqueja al ser humano. Cuando la iglesia no hace lo que debe hacer, eso influye mucho en los problemas de una sociedad, ¿verdad? Ahora mismo tenemos uno de los grandes problemas sociales de las pandillas. Y el mismo gobierno no ha demostrado que no ha podido detener ese mal, porque muchas veces los mismos gobernantes están contaminados, están corrompidos de una forma u otra. Pero cuando la iglesia sale de las 4 paredes y hace su trabajo conforme al evangelio, usted ve que esos males menguan, algunos lugares desaparecen, porque la única entidad que tiene ese poder para hacer eso es la iglesia. Todos los principios y valores emanan de la palabra de Dios. Los clubes sociales, ellos hacen obra social y ellos hablan de los valores, pero los valores realmente no vienen del hombre, vienen de Dios. La Biblia por excelencia es la fuente de todo principio espiritual, moral, porque es la palabra de aquel que crea todas las cosas, que creó todas las cosas y aquel que controla todas las cosas, aún el aspecto moral. Entonces, cuando la iglesia no hace lo que debe, el enemigo coge fuerza. Ahora mismo, ayer el pastor me estaba hablando para venir y yo no me acordaba que hoy no había culto en la mañana. Ahora mismo no tenemos culto porque vamos a tener en la tarde un culto de paz. ¿Qué es un culto de paz? Es un culto donde 2 pandillas van a reconciliarse. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? 2 pandillas se van a reconciliar, ¿verdad? Y eso es lo que hace el evangelio, pero el canal es la iglesia, el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Cuando la iglesia no hace lo que debe, entonces el enemigo coge fuerza. Dice que el que calla otorga. También si un vaso está lleno de agua y usted lo vacía, se llena de aire, se llena con algo. Y cuando la iglesia no hace la obra, el enemigo, ese espacio que queda, toma fuerza. Entonces, ¿qué pasa? Este asunto de relevo generacional viene de la iglesia. Pero el enemigo, mire, el enemigo no inventa nada. El enemigo lo que hace es aprovecharse de la estrategia de Dios, de los principios de Dios, así como pueden ser usados para bien
los principios de Dios pueden ser usados por Satanás para mal, ¿verdad? Escuchaba un mensaje hace años del profeta, el evangelista y profeta Orel Rasky, donde él hablaba de que la iglesia no debe de cuidar a los niños, a las niñez, porque se dice que porque los niños no diezman, no se le valora. Eso es algo que se dice de acuerdo a la mentalidad de los pastores, no de todos, pero hay pastores que muchas veces están pensando en cierto sentido. Entonces se descuida la niñez, pero él decía, los grandes líderes, aún los líderes malos, ellos han utilizado esa estrategia para perpetuar su doctrina, para perpetuar aun cuando ellos mueren. Todavía queda el sistema que ellos establecieron, como el caso de Cuba. El caso de Cuba, Fidel Castro ya murió, pero usted ve que todavía hay un pueblo que apoya ese sistema. Hay una juventud que cree en el comunismo, el socialismo marxista, leninista. Ahí están. Y entonces, ¿por qué? Porque se han dado de cuenta que los niños y los jóvenes son la futura generación, los que van a tomar rienda de la sociedad. Entonces ellos adiestran, ellos adoctrinan a la nueva generación. Y es lamentable cuando un hombre de Dios o una iglesia no entiende eso. No entiende que el asunto no es venir a la iglesia. Bueno, yo vengo a los cultos para cumplir porque yo voy al cielo y Dios me va a bendecir aquí en la tierra. Pero no entiende que hay una visión, hay un propósito, hay un designio que la iglesia debe cumplir aquí, que no solamente va a afectar el presente de esta sociedad, va a afectar también el futuro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la iglesia, cuando el enemigo oye la estrategia del Espíritu de Dios para una generación, él también toma esa estrategia para el mundo que está bajo él, el maligno, para mal. Y, por ejemplo, la religión islámica, los extremistas de esa religión, ellos están haciendo eso. Ellos van adiestrando, adoctrinando a los niños, que hay niños, hermano, y hay adolescentes que ellos pueden cortarle la cabeza a un hombre por la causa de Alá y ellos no sienten ninguna culpabilidad, porque se le va enseñando. Estaba viendo algunos videos en internet de cómo Europa, por darle la espalda a Jesús, poco a poco la comunidad musulmana está emigrando de África del Norte y los países, el mismo Medio Oriente, están emigrando a los Estados Unidos por el problema de la guerra, y ahí muchos de ellos llevan esa doctrina. Entonces poco a poco usted ve que la comunidad musulmana en Inglaterra, España, Alemania van creciendo, y ya algunos ya han dado la voz de alerta. Va a llegar un momento cuando el Islam va a tener mucho control sobre Europa. No, eso va a pasar. Mire, este grupo ISIS, ellos se actan de decir que un día ellos van a dominar el mundo, y cuando ellos hablan así, nosotros solamente estamos pensando en el aspecto de la guerra. No, ellos saben muy bien lo que están diciendo. Ellos quieren influenciar a toda Europa. Ya eso pasó, hubo un intento de la religión musulmana donde trataron de conquistar el mundo y atacaron a Europa del oeste occidental, pero las cruzadas lo detuvieron. Ahora es un nuevo intento. Eso es la meta de ellos, que todo el mundo esté bajo el control del Islam, según la doctrina de ellos. Pero algunos creen que solamente por medio de los actos terroristas. No. Ellos tienen otras maneras. Ellos están emigrando, y usted ve que eso está pasando porque la iglesia le ha dado la espalda a Dios. Perdón, Europa le ha dado la espalda a Dios,
Usted ve que la gente ahora se burla cuando un tiempo Europa estuvo ardiendo en avivamiento en los tiempos de la reforma, y después de la reforma fue impactada por la palabra de Dios. Ahora el humanismo está controlando, dominando, hermano, cada día más en la sociedad en Europa, y se ríen, se burlan del evangelio. Entonces, cuando usted le da la espalda a Dios, cuando una sociedad le da la espalda a Dios, le abre puerta a los demonios. Y ahora usted ve que Dios está despertando el espíritu de muchos latinoamericanos para ir a Europa, a los Estados Unidos también. Muchos no entienden lo que Dios está haciendo. ¿Cómo es posible que los misioneros que trajeron el evangelio a Latinoamérica, la mayoría eran norteamericanos? Ahora muchos hispanos se están viajando allá, muchos ministros, y sienten el llamado de Dios. Es que los caminos del hombre no son como los caminos de Dios. Los pensamientos de Dios son más altos. Él conoce el futuro. Y ahora usted ve que la iglesia más avivada son las iglesias hispanas, la iglesia afroamericana, pero la iglesia hispana también. La iglesia que están creciendo más son las iglesias hispanas. Hace años el Señor me dio una profecía, varias veces profeticé en los concilios a nivel de eventos nacionales, donde el Señor decía que Latinoamérica iba a ser una plataforma de misioneros. Panamá iba a ser una de las principales por su posición geográfica. Y yo noté que hubieron algunos misioneros norteamericanos allá en nuestra organización, que su actitud conmigo como que, no, porque ellos son norteamericanos, y es como que yo estoy diciendo, bueno, ya no se van a necesitar misioneros norteamericanos que vengan a Latinoamérica, porque ahora Dios lo que va a usar a los mismos latinoamericanos como misioneros. No, es que la mente del hombre no entiende las cosas de Dios. No, lo que pasa es que ahora mismo, para evangelizar la ventana 1040, no, ningún norteamericano puede ir allá a hablar nada. Solamente con su presencia su vida peligra. No, ellos llaman a los Estados Unidos Satán. No, entonces la gente que Dios está usando ahora para evangelizar a los musulmanes son los latinoamericanos, porque los latinoamericanos se parecen mucho, las facciones físicas se parecen muchos. Eso es lo que está pasando hoy en día. Dios está enviando muchos. Hay hermanos incógnitas que no se puede mencionar los nombres de ellos porque su vida peligra, que van como comerciantes, van como estudiantes allá, pero ellos van a evangelizar de una manera que no se den de cuenta, hermano. Y son cosas que están pasando hoy en día. Pero también el diablo está usando a los musulmanes para llevar su doctrina a estos lugares que le he mencionado. Cualquier parte que ellos pueden enviar su ente, ellos lo van a hacer. Pero estratégicamente ahora mismo el lugar donde más el diablo está metiendo gente con doctrina, no solamente musulmana, de otras, en Europa. Pero cuando la iglesia no hace lo que debe, esas son las cosas que pasan. Pero hermano, no hay doctrina más poderosa y eficaz que el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Tenemos la ventaja que Dios está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, esto de relevo generacional es de Dios. Eso está ya en un proceso de transición. No es que el joven mañana será un ministro. Ya hay ministros jóvenes. Ya Dios está levantando nuevos ministros con un mensaje fresco. Ya Dios está haciendo eso. Porque lo de Dios es así, una transición, poco a poco, pero ya está sucediendo y eso va a seguir sucediendo. Escuche, eso va a seguir sucediendo.
los hermanos, los jóvenes y los niños, muchos de ellos, Dios tiene planes grandes con ellos. Algunos no serán ministros, serán empresarios exitosos, pero tienen que hacer lo que deben hacer. La iglesia debe hacer su parte, porque Dios quiere levantar una generación nueva, una generación victoriosa, una generación que va a alcanzar lo que esta generación no alcanzó, porque cada generación tiene una obra que realizar y Dios no va a hacer que una generación que no es para algo lo haga. Dios tiene para cada generación una obra. Dios ha preparado buenas obras para cada generación para que anden por ella. Entonces, eso es algo que va a pasar. Hay mantos de unción ministerial que Dios tiene ya en el mundo espiritual para ciertos hermanos. Ya Dios tiene a la persona. Lo que pasa es que hay hermanos que cuando Dios trata con ellos, ellos no aceptan el llamado de Dios. Eso es lo que está pasando hoy en día. Hay gente sentada en la iglesia que no aceptan el llamado de Dios y Dios le va a pedir cuenta. Y Dios va a hacer como hizo con Saúl. Tú no quieres lo que te estoy entregando, se lo voy a dar a uno mejor que tú. No entienden. Cuando Elías le tiró el manto a Eliseo, Eliseo lo aprovechó, hermano, y dejó todo para hacer la voluntad de Dios. Ya hay mantos. Y le voy a decir algo, hermano. La cosa de Dios no comienza de forma grande. La cosa de Dios comienza de forma pequeña. Y el problema es que hay hermanos que aman más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Aman los aplausos. Son gente que está acostumbrada a amar los aplausos. Y en el reino de Dios tú no puedes tener eso en tu vida y pensar que Dios te va a usar. Por eso hay hermanos que rechazan el llamado, porque no quieren pagar el precio. Pero vale la pena pagar el precio, hermano. Porque la mejor misión que el hombre puede tener es trabajar para el reino de los cielos, para el Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso a Cristo, hermano. Eso está pasando hoy en día. Eso está pasando hoy en día. Poco compromiso para servir a Dios. Porque uno dice, ¿qué voy a ganar yo allí? Pero es una mentalidad mundana, no es una mentalidad espiritual. Dios recompensa bien, Dios recompensa mejor que el hombre. Pero siempre hay un periodo donde tú tienes que aprender a negarte a ti mismo para hacer lo que Dios quiere. Y ese es el punto donde muchos no quieren pasar. No quieren pasar. Y es clave que usted conozca cuál es la voluntad de Dios para su vida. Ese es el corazón de todo. Ese es el fundamento de todo esto que estoy hablando. Conocer qué Dios tiene para mí. Y al conocerlo, cumplirlo. Porque hay hermanos que ya saben, pero no quieren cumplirlo. Esa es otra cosa. Pero en la vida, lo más importante en la vida es conocer el plan de Dios para él o ella. Eso es lo más importante. ¿Por qué, hermano? Porque la Biblia enseña que nosotros no vinimos a este mundo por accidente. Aunque nuestros padres, muchos de nosotros, nuestros padres, no planificaron nuestro nacimiento. Pero Dios es soberano. Dios puede sacar de algo malo, algo negativo, algo bueno. Y de una manera misteriosa, Dios controla todas las cosas. Y si usted está aquí, usted está vivo, es porque Dios quiso que usted viviera. Porque Dios tiene planes con tu vida. Tú naciste no para venir a este mundo como dicen en la ciencia natural. El hombre nace, crece, se reproduce y muere. No, no, no. Eso es parte de la vida, pero hay mucho más. Hay un plan de Dios para tu vida. Hay que conocer ese plan y hay que cumplirlo. La Biblia dice que nosotros somos hechura suya, creados en Jesús, para que Dios ha preparado buenas obras para que anduviésemos por ellas.
La palabra hechura en el griego poemai habla de una obra de arte. Una obra de arte de parte de Dios. Hay planes de Dios para cada ser humano. Para cada ser humano. Alguien decía, creo que fue la sierva de Dios Joyce Meyer. Ella decía que aún si Dios me llamó para barrer el templo, yo lo voy a hacer con gusto, porque es para Él. Ella decía eso. Y le voy a decir más, la gente que usted ve que Dios levanta así, son gente que si Dios le dice que limpie el baño del servicio del templo, ellos lo van a hacer con gusto. Esas son la gente que Dios levanta así. Porque realmente no soy yo, es Dios el que va a usarme a mí. Y además lo que yo hago es para la gloria de Él. Entonces, esa mujer es un fenómeno de Dios. Es un gran fenómeno de Dios, donde Dios está hablando a mucha gente, especialmente a las mujeres. Una mujer que fue violada por sus parientes, fue maltratada por su esposo. Cualquiera diría que esa mujer es una fracasada de la vida. Cómo Dios la está usando, cómo Dios la está levantando. Y el esposo, el ministerio fuerte no lo tiene él, sino ella. Pero ella dice, yo doy gracias a Dios por mi esposo, porque ese hombre, por él, Dios me está usando como me está usando. Le puso a un hombre que la ayudara en todo el aspecto de la vida. Pero ella viene de un mundo destruido, de una mujer destruida. No hay nada imposible para Dios cuando una persona se pone en la mano de Dios. Y cuando Dios tiene planes para una vida, no importa qué tan bajo tú hayas descendido, Dios de allí te levantará para hacer cosas grandes, hermano. Pero la clave está en entrar a la voluntad de Dios. Ahí está la clave. Hacer lo que Dios quiere. ¿Cuándo saben que Dios nunca se equivoca? ¿Cuándo saben que todo lo que Dios hace le sale bien? Entonces usted tiene que hacer lo que Él quiere. Aunque parezca que no le sale bien, le sale bien. Dios nunca algo le sale mal. Y todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Es importante eso, hermano. Mire, antes que yo naciera, que usted naciera, ya Dios pensó en nosotros. Dios nos conoció antes que nosotros aún nos formásemos en el vientre de nuestra madre. ¿Cuándo Él pensó en nosotros? Antes de la fundación del mundo. Dios ya tenía el diseño de su creación. Cuando Dios creó a Adán y Eva, Dios me vio a mí y te vio a ti. Cada uno en su época y en su lugar. Como dice Pablo, le habla a los filósofos de Atenas, que Dios de una sangre has hecho a todos los hombres, hablando de la humanidad. Y dice que Él ha prefiado el orden de los tiempos y el límite de sus habitaciones para que de alguna manera busquemos a Dios. La historia, hermano, la historia está dividida en etapas, pero Dios, en su aspecto profético, Dios es el que todo lo va llevando a cabo, desarrollando la historia. Dios le da un sueño a Nabucodonosor, donde él ve una imagen. Esa imagen, cuando Daniel la interpreta, la interpretación decía que la cabeza de oro, esa imagen era Nabucodonosor o el reino de Babilonia. Pero después venía otro reino, el reino de Persia. Después venía otro reino, el reino de Grecia. Después venía otro reino, el reino de Roma, el imperio de Roma. Hermano, y el último reino, que los dedos de los pies de esa imagen dicen que eran de barro y de hierro mezclado. Hablan del reino del anticristo, que en parte iba a ser fuerte y en parte iba a ser débil. Hermano, Dios ya estaba declarando a rasgos generales el futuro de la historia.
Antes que suceda, porque Dios es un Dios que antes que sucedan las cosas, Él las habla. Él las habla, hermano. Y Él no hará nada sin que lo revele primero a sus siervos, los profetas. Él declara la historia antes que suceda. Isaías, en el Espíritu de Dios, reta a los adivinos a que ellos puedan declarar las cosas que van a suceder. Y él dice, no pueden, pero el Dios que yo sirvo sí puede hacerlo. Porque un Dios omnisciente y omnisapiente, todo lo conoce y todo lo sabe. Entonces la historia, entonces Dios determinó ya en qué época yo iba a nacer, en qué época usted iba a nacer. Hermano, yo doy gracias a Dios la época que yo nací en Colón. Porque el Colón que yo conocí no es el Colón de ahora, hermano. El Colón que yo conocí se le llamaba la tacita de oro. Una hermosura. Usted no podía pisar la hierba del parque. Usted no podía tirar papel al suelo, multa. La ciudad mejor trazada del mundo, una de las mejores trazadas del mundo por los norteamericanos para hacer la ciudad terminal de Colón y Panamá por el ferrocarril del siglo XIX. Fue hecho por los norteamericanos. Usted puede pararse en calle 16 y usted mira en el Parque Central y usted ve hasta el final de la ciudad. Hermano, la gente dormía, los borrachos, hermano, tenían prenda de oro, medalla, nada medallita, medalla grande, tenían leontina de oro, tenían anillo de oro y diente de oro. Esa era la moda de ese tiempo. Y se dormían en el parque y nadie le robaba. Nadie le robaba. Y usted caminaba en la ciudad, usted se encontraba billetes de plata. La gente sana. Recuerdo cuando yo, joven, usted sabe, los muchachos entre ellos se pelean y eso. Cuando un amigo me venía a pelear conmigo, mi papá se daba de cuenta, claro, eso no está bien, pero él decía, si tú no peleas, yo te voy a pegar, y sacaba la correa. Ese hombre, pelea, te va a pegar. Dice el hermano de Chichomán, Jeffrey Donaldson, Alexis Donaldson, dice que el papá de él, porque el papá de él y mi papá se criaron en calle 4 cuando eran niños. Dice que el papá tenía un cadenón, hermano. Una cadena larga y gruesa. Y cuando uno de sus hijos peleaba, él agarraba la cadena y hacía así. ¡Nadie se meta! ¡Pelea! Y después que terminaba de pelear, mi papá me llamaba a mí y al que peleé. Ahora choca la mano. Y sacaba la mano y sacaba 2 monedas de 25. Este para ti, va a tomar soda y galleta. Ahora tú no ves eso. Ahora tú no ves eso. Ahora usted sabe lo que se ve, ¿verdad? Esta mañana el taxista allá en Panamá me estaba diciendo que él iba pasando, no recuerdo por dónde él dijo que pasaba. Y él dijo que había un taxi, creo, un carro. Hermano, habían 4 personas y las 4 personas acribilladas de mí. Se bajaron una gente en un carro ahí con AK-47, hermano, y los mató ahí. Uno salió, pero todos murieron, todos. Hermano, eso no se veía antes. Ese es el mundo que estamos viviendo. Ahí está, mire cómo está Colón. Eso da dolor y vergüenza, hermano. Esa no es la ciudad que yo conocí. Eso es lo que está pasando. Pero Dios tiene una generación que se está levantando, que puede cambiar esas cosas. Yo le voy a decir de nuevo, se lo voy a decir de nuevo. Esta provincia, especialmente esta ciudad, no va a levantarse sino con la misma iglesia. La misma iglesia Dios la va a usar para eso. No va a usar al impío, porque el impío
le roba la gloria a Dios y Dios no quiere que nadie robe su gloria. La iglesia es la que Dios va a usar. Pero la iglesia tiene que humillarse. Estoy hablando de forma general. La iglesia tiene que humillarse. Mire, hermano, Osías, ese rey, no había ni nacido cuando Dios ya estaba hablando de un Osías, un rey Osías, que se levantaría para destruir el sistema idolátrico del rey Jeroboam. Hermano, 360 años después nace Osías y a su juventud, era un niño en su niñez, ya era un rey. Y todo lo que Dios dijo de Osías se cumplió al pie de la letra. El rey Ciro, hermano, Dios habló de que Israel por causa de la desobediencia iba a ser llevada cautiva a Babilonia por 70 años. Hermano, todavía Babilonia no había conquistado a Israel, a Judá. No había tomado el templo, no había destruido el templo, no había llevado cautivo a nadie. Pero ya el profeta Jeremías estaba hablando de la cautividad. Y no solamente habló de la cautividad, habló después de la cautividad que Dios iba a restaurar nuevamente a los israelitas a su tierra. Hermano, todavía Isaías, en el capítulo 44, 28 en adelante, 45 lo enfatiza más todavía. Él habla lo llama su pastor, lo llama su ungido, a un rey persa, un rey impío, un rey pagano. Hermano, este rey no había nacido todavía cuando ya Dios lo llamaba por su nombre y Dios estaba diciendo que este rey iba a decretar la liberación y el regreso de Israel a Judá, a la tierra de Judá, para restaurar el templo y la ciudad. 150 años después se cumple la profecía perfectamente. ¿Por qué, hermano? Porque Dios es un Dios que lo conoce todo. Dios sabe todo y Dios también prediseña las cosas. Él prediseña las cosas. Yo estoy seguro que yo no estoy aquí por casualidad. Yo creo que yo estoy en el programa de Dios. Yo creo que estoy en la agenda de Dios. Usted tiene que creerlo también. Además, cuando algo está en el programa de Dios, Dios confirma que está en el programa de Dios. Dios habla y confirma que tú estás en la perfecta voluntad de Dios. Y cuando uno está en la voluntad de Dios, hermano, nadie puede contra ti. Porque es la voluntad de Dios que tú estás haciendo. El Señor dice, lo que yo haré, ¿quién lo estorbará? ¿Quién estorbará lo que Dios hará? Nadie puede estorbar lo de Dios, porque Él es Dios y Él hace lo que le da la gana. Entonces, cuando un hermano, una iglesia está en el programa de Dios, hermano, hay garantía de éxito. Puede venir la tormenta, puede venir lo que sea, pero hay garantía, hermano, de que tú vas a lograr la meta que Dios tiene para ti. Escuchaba a un siervo, creo que anoche, que hablaba o esta mañana hablaba acerca de cuando Jesús dijo, pasemos al otro lado. Hermano, esa palabra, pasemos al otro lado, es suficiente para llegar al otro lado. Porque el que lo está diciendo es Dios. Digo, pasemos al otro lado, pero cuando ellos van, se levanta una tempestad, una tormenta que parecía que la barca se hundía. Pero la barca no se hundía, nunca se va a hundir mientras esté allí el que dijo, pasemos al otro lado. ¿Cuántos dicen amén? No se puede hundir, hermano. Y tal es la seguridad, hermano, que Dios estaba durmiendo en medio de la tormenta. Porque Jesús es Dios. ¿Cómo un hombre puede dormir bajo circunstancias tales? Donde parece, o sea, el agua entraba en la barca y los discípulos tratando de que no se hundiera y Jesús durmiendo ahí. ¿Qué le parece? Y lo despertaron y él reprendió, hermano, la tormenta, le habló a la naturaleza y todo se calmó. Y después reprendió a los discípulos. ¿Por qué ustedes dudaron? Hey, si yo estoy aquí, eso no va a pasar. Y le digo lo mismo, y el hermano decía, es cierto, cuando Dios, al que estaba hablando era ese, creo que Ronnie Chávez estaba hablando de eso anoche, que cuando Dios te dice algo que tú tienes que hacer, el diablo se va a levantar. Pero él decía, cuando Dios me dice que haga algo, ya yo sé lo que viene.
Ya yo sé lo que viene. Van a venir problemas, van a venir oposición. Porque el diablo nunca va a quedarse con los brazos cruzados cuando Dios quiera hacer algo con un hermano o una iglesia o un ministerio. Él va a hacer lo posible, hermano, para impedirlo, porque es una guerra de vida o muerte, donde hay muchas almas, hermano, donde tenemos que rescatar. Son vidas. Pero él dice, pero así mismo como él sabe que viene el enemigo, así viene la victoria también, porque Dios está con él. Porque el que le habló que fuera, va con él. Amén, amén, hermano. Y lo que Dios comienza, Dios lo termina. Pero el hombre maduro y la mujer madura en el Señor tiene que entender que las tempestades se van a levantar. ¿Cuántos dicen amén? Se van a levantar, pero así viene la victoria. Y la Biblia dice que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Él envía su palabra y la pone por obra. A Jeremías lo llama cuando es un niño. Algunos dicen que joven. Bueno, lo mismo. Una etapa de inmadurez, de preparación. Dios le dice, mira, antes que te formases en el vientre de tu madre te conocí. Y te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Ahora que no me digas que tú no lo vas a hacer, porque lo que yo te diga que tú vas a hacer, tú lo vas a hacer. Y lo que yo te diga que hable, lo vas a hablar. Ojalá Dios me diga eso a mí, hermano. ¿Usted sabe por qué yo digo eso? Porque yo soy humano. Y en mi humanidad puede que yo, y eso le pasó a Jeremías, puede que yo quiera salirme de la barca. Pero yo sé en mi interior, en lo profundo de mi corazón, que Dios lo que comienza termina. Pero uno en su humanidad, hermano, Dios le dio a Jeremías. Siento decir esto que no está en el mensaje, pero siento decir esto. El poder de la palabra de un hombre que está en la voluntad de Dios. Dios le dice a Jeremías cuando lo llamó. Vamos a leerlo, hermano. Esto es importantísimo. Cuando un hombre está en la voluntad de Dios y dice algo, o el poder de su ministerio, hasta donde Dios puede hacer o hace. Cuando un hombre, en Jeremías 1, cuando un hombre, hermano, está en la mano de Dios, en el plan de Dios, hasta dónde Dios, qué cosa grandísima Dios puede hacer con ese hombre. Dios. Ahí en el versículo 9, dice, vamos a leer el 8. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo, Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. La gente que está en la voluntad de Dios tiene palabras poderosas para hacer cosas poderosas. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y plantar y para plantar. Hermano, ¿usted sabe lo que significa eso? Cuando Dios llamó a Jeremías, la geografía política, social, económica, estaba de una forma. Pero cuando después que Jeremías cumple su ministerio, toda la geografía del mundo conocido había cambiado. Ya no era el mismo mundo. Pero ese cambio vino por la palabra que salió de la boca de Jeremías. Le voy a dar un ejemplo de lo que estoy diciendo. Cuando Dios llamó a Jeremías, estaban muchos reinos, estaban muchos pueblos, como el pueblo de Amón, de Moab, de Edom, Filistea, hermano, Etiopía, aparte de los reinos de Asiria, el imperio de Asiria dominaba en el reino del norte las 10 tribus de Israel. Hermano,
habían conquistado a las 10 tribus de Israel. Dominaba, estaba en el gran imperio de Asirio. El imperio caldeo se estaba levantando. Ya el imperio caldeo estaba cogiendo fuerza, hermano. Y de repente el imperio caldeo comenzó a conquistar al imperio asirio. Hermano, y Dios, cuando Dios le dio profecía a Jeremías, Dios no solamente le dio profecía a Judá y a Israel, o sea, al pueblo de Dios. No, Dios le dio profecía a Moab, a Amón, a Edom, a Filistea, todos esos pueblos, que algunos quizás yo no me acuerdo ahora. Eso está en Jeremías. Jeremías no solamente le profetizó al pueblo de Dios, él profetizó al mundo conocido. Y la mayoría de profecías que Dios dio a las naciones extranjeras era para acabarlo. Eran profecías que predecían la destrucción de esos reinos, el fin de esos reinos. Cuando termina el ministerio de Jeremías, ya no existía Moab, ya no existía Amón, ya no existía Filistea, el reino de Tiro, de Sidón, ya no existía Asiria, el gran imperio asirio, no existía. Todos esos imperios habían desaparecido, habían sido destruidos. Aún el mismo reino de Judá ya no existía. Pareciera como que la genealogía del Mesías desapareció. No desapareció, porque hay una profecía que se menciona en Isaías que dice: como raíz de tierra seca iba a haber un retoño que es Jesús, de la descendencia de David. Pero el mundo, la geografía política, el mapa geopolítico, el aspecto social, económico, todo había cambiado. El único imperio que dominaba era el caldeo en Babilonia. Y ya Dios estaba diciendo, Dios había declarado que ese imperio también iba a caer. No sé si usted entiende lo que yo estoy diciendo. Lo mismo que lo acabo de decir, la misión de una iglesia, la misión profética de una iglesia. Una iglesia que está en la voluntad de Dios puede cambiar el destino de su sociedad. Cuando hace lo que Dios quiere, cuando habla lo que Dios quiere, lo cambia. Yo le decía desde el mensaje de las palabras de Dios en la boca del hombre, el declarar de parte de Dios, el profetizar de parte de Dios. Dios, hermano, Israel ya no era pueblo, vamos a decirlo así. No existía, no estaba en su tierra. Estaban cautivos y Dios le dio una visión a Ezequiel. Lo llevó al valle de los huesos secos y le dice: ¿tú crees que esos huesos vivirán? Tú lo sabes, Dios. Y Dios le dio: profetiza. Y profetizó y predijo que Israel iba a volver a ser una nación. Profetizó también el nacimiento de la iglesia. La segunda profecía tiene que ver con el nacimiento de la iglesia. Profetiza el Espíritu. Diga: Espíritu sopla en los cuatro vientos. ¿Cuándo se cumplió esa palabra? El día de Pentecostés. Dice que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Y de repente, ¿qué vino? Como un viento sopló. Como un viento recio llenó la casa. Y luego, hermano, yo le decía en ese mensaje, el evangelista y profeta Cerulo, no me acuerdo el primer nombre de él, Cerulo, un judío americano. ¿Cómo? Morris Cerulo. Cuando el comunismo estaba fuerte, allá la Unión Soviética, Europa de Oriental, ya el comunismo estaba entrando a África, en Norteamérica, perdón, en Centroamérica, en Sudamérica, perdón, Colombia, la guerrilla, Salvador, Nicaragua, Vietnam ya había caído, Corea del Norte había caído. Hermano, se veía, y Estados Unidos, la Guerra Fría, los Estados Unidos con las naciones que le apoyaban, estaban tratando de frenar eso, estaban ahí la ideología de la doctrina marxista. En las universidades estaban
sembrando esa doctrina, y ahí salían luego los guerrilleros, se iban a la montaña de Colombia. Hermano, Che Guevara trató de comenzar eso en Bolivia, pero se dice que no tuvo el respaldo de Fidel Castro, fue aplastado, fue muerto. Hermano, ese tiempo que el comunismo estaba fuerte, Dios le dice a Moris Cerulo: vete allá a la plaza de Moscú, allá en la Unión Soviética, en Rusia, y párate enfrente de la estatua de, creo que Lenin, esa estatua ahí imponente, símbolo del poder del socialismo, la capital del socialismo a nivel mundial. Párate ahí y profetiza la caída del comunismo. Y Moris Cerulo se fue allá, hermano, y se paró enfrente y lo profetizó. Cuando usted ve el tiempo de este presidente Gorbachev, Reagan era el presidente de Estados Unidos. Gorbachev dice: ha fracasado el socialismo en la Unión Soviética, vámonos al capitalismo. Cayó la capital del socialismo, la cortina de hierro cayó. China cambió su política y comenzó a implementar alguna práctica capitalista. Por eso que China ahora mismo es una de las potencias, pero todavía es comunista. Pero uno dice: los sociólogos van a decir, no, que yo no sé qué, que el otro, cada uno da su teoría. Pero yo estoy seguro que eso pasó porque Dios de allá arriba, Dios, esto se acabó. Dios se acabó. Pero para que se acabara, Dios tuvo que usar a un hombre. A un hombre. Y cuando Dios va a hacer cosas grandes que van a afectar a la sociedad, Dios usa hombres, a sus hombres y a sus mujeres. Dios pone poder y autoridad en su boca. Esto no es cuestión de sabiduría humana, esto es poder de Dios. Esto es que el justo por la fe vivirá. Aquí hay hermano de Venezuela. Mire, yo quiero decir algo de Venezuela. La iglesia de allá tiene la culpa de eso. Triste cuando oímos hablar de una iglesia que apoyaba a Chávez, hermano. Una vez yo tenía una campaña allá donde yo estoy pastoreando, y invitamos a un evangelista de allá. Y ese evangelista, yo lo amo mucho, lo aprecio, ¿no? Pero él, cuando ya le iba a terminar su administración, dice: vamos a orar por Venezuela. Pastor, él me dijo: pastor, quiero que usted ore por Venezuela. Ahora, todavía no se veía todo lo que se ve ahora de Venezuela. Parecía como que todo estaba bien, Chávez estaba vivo. Y yo recuerdo cuando yo comencé a reprender esos demonios que hay allá arriba, porque ahí, eso está así, porque hay demonios allá, demonios fuertes. Una combinación terrible de santería y comunismo, algo raro. Esa gente que usted ve gobernando ahí son santeros. Y yo comencé a atar esos demonios. Él se molestó conmigo. Mira, hermano, puede que usted sea PRD, el otro panameñita, está bien, pero cuando tiene que ver con la cosa de Dios, no mezcle eso con la cosa de Dios. No mezcle eso con la cosa de Dios, porque se va a equivocar. Una vez yo estaba predicando en la calle allá en frente del Kentucky, y el Espíritu Santo me dijo: di que no pongamos nuestra confianza en los políticos, porque maldito el hombre que confía en el hombre. Eso no tiene que ver que yo soy de estafa. No, eso tiene que ver con qué es lo que dice Dios. Hay buenos gobernantes y hay malos gobernantes. Lo hay, pero es la cosa que es lo que dice Dios. La iglesia tiene poder para cambiar las cosas. La iglesia, no un partido o un hombre. La iglesia. Levante la mano los que son iglesia. Usted tiene poder de Dios para cambiar a Colón. Usted tiene poder de Dios. Usted es sal de la tierra, luz del mundo. Si la iglesia, ¿dónde estuviéramos, hermano? Habrán, Señor, si hubieran 10, tú destruyes. No había ni 10, nada más había un justo. Algunos creen que la familia de Lot estaba mal. Mira lo que le pasó a la esposa por mirar atrás.
las hijas lo que hicieron. El único ahí que estaba ahí, que Dios lo llama justo, era Lot. No había ni 10, por eso Dios destruyó esa ciudad. Esta ciudad no le han pasado muchas cosas por causa de los escogidos de Dios, por causa del pueblo de Dios. El pueblo de Dios, hermano, es por la iglesia. Gente que cuando la gente está en su maldad en la madrugada, hay hermanas que están orando. El Espíritu Santo le toca y le dice, ora, levántate, comienza a clamar, comienza a hablar en lengua, gime por Colón. Por eso Colón no le ha pasado muchas cosas peores. Por eso. Ah, hombre tal, este hombre tal. ¿Qué hombre tal? Es Dios. Dios. Dios es el único que nos puede salvar, hermano. Dios usa a los hombres, pero siempre será Dios. Para uno conocer la voluntad de Dios, uno tiene primero que rendir toda su vida a Dios. Romanos 1, 12:1 dice que así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos de sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ningún hermano que le pone reserva a Dios en su vida conocerá la voluntad de Dios para su vida. Oye, hermano, el hermano que no está dispuesto a rendirle todo al Señor nunca sabrá la voluntad de Dios para su vida. Nunca. Tienes que presentarte. Pablo habla del cuerpo porque el cuerpo, el alma domina el cuerpo. Él está usando una analogía de los animales que se ofrecían en el templo. Todavía existía el templo, estaba ahí, todavía se sacrificaban animales y él usó el ejemplo, pero él dice, el sacrificio no es muerto, no es matar, no, es vivo, tu vida, ofrece tu vida. Eso es lo que hace la diferencia entre hermanos que Dios le habla, o que Dios le revela y saben, y otros no. Es judío el que quiera conocer la voluntad, el que quiera hacer la voluntad de mi Padre, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá que la doctrina que yo le hablo es de Dios. El que quiera conocer la voluntad de Dios, el que quiera hacerla, pero Dios no va a revelar a nadie cosas de que esa persona no va a hacer su voluntad. Dios se lo va a revelar a gente que sí va a hacer su voluntad o está dispuesta. Es así. En esta cosa, esto es un intercambio. Donde Dios te dice, dame esto, yo te voy a dar esto. Cuando usted viene al altar, muchas veces Dios en el mundo espiritual, Dios te dice, dame esto, pero cuando Dios te pide algo, es porque Dios te va a dar algo de Él que es mejor que lo que tú le vas a entregar. Hay hermanos que aún sus problemas, ellos no se lo dan a Dios. Imagínense, hay hermanos que sus problemas ellos no se lo dan a Dios. Y dice, bueno, ¿qué voy a? Porque Dios respeta el libre albedrío. Aún sus problemas, que no es algo bueno. ¿Dónde está la fe en Dios? ¿Dónde está la confianza en Dios? Dios quiere que tú descanses en Él. Descansa. Hay cosas que tú no puedes solucionar. ¿Qué tú vas a hacer? Te vas a arrancar todos los cabellos de... Yo no puedo arrancarme los cabellos. Yo no puedo hacer eso. Pero hay hermanos que sí pueden hacerlo. Ellos hacen así. Pero yo no, así que eso no es conmigo. Sí, hermano. Dios, dame esto. Cuando Dios te pide algo, porque Él te va a dar algo mejor. ¿Cuántos saben? Segundo, te puedes rendir todo. No te dejes moldear por el mundo. No andes conforme a los rudimentos del mundo. Dice, no conformes a este siglo. La palabra siglo en el griego es la misma palabra que se traduce para mundo, cosmos. Lo que pasa es que ahí siglo se refiere al tiempo en que el cosmos va a dominar sobre la tierra, porque un día vendrá el fin de todas las cosas. Cuando Cristo venga a establecer su reino, todo esto se va a desaparecer, porque solamente habrá un reino
El reino de Dios, el reino de Cristo después lo traspasa a sus padres, hermano. El mundo, pero Juan dice que el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, los deseos desordenados de la carne, del cuerpo, los deseos desordenados, lo que tiene que ver con lo que usted ve, que usted quiere, los deseos de la vanagloria de la vida, el orgullo, la altivez, la fama, ¿no? Todo eso, esas cosas, Dios dice, tu corazón no puede estar eso. Tú no puedes reírte por los rudimentos de este mundo y pensar que Dios va a hablar, te va a transmitir su voluntad. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el mundo está bajo el maligno. Hay dos reinos, el reino de Dios y el reino de Satanás. El reino de luz, el reino de la tiniebla. Cuando tú vas a hacer la voluntad de Dios, tú vas a estar trabajando para el reino de Dios. Y tú serás un enemigo número uno del reino de Satanás. Tú no puedes tener un pie en los dos reinos. Dice, nadie puede servir a dos señores, porque amará a uno y aborrecerá al otro. No puedes. Dios no puede usar a una persona que está corrompida o en su corazón hay cosas del mundo que no agradan a Dios. Dios dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Algún hermano dirá, pastor, que usted está hablando de la moda. No, por eso la otra vez yo le dije, en la Biblia hay 3 significados de esa palabra, de acuerdo al versículo. Hay versículos donde la palabra mundo se refiere a la tierra, todo. El Salmo 24, de Jehová es la tierra y su plenitud. El mundo es lo que en él habita. Todo lo que Dios creó es para bien del hombre. Amén. Cuando habla de ese mundo no está hablando de una casa, de un carro, de plata. La plata es representativo de bienes y servicios. Usted necesita dinero para poder vivir una vida decorosa, cómoda. ¿Cómo usted va a tener luz si usted no paga la luz? ¿Y cómo usted va a pagar la luz si usted no trabaja o tiene un negocio? ¿Cómo usted va a vestir bien si usted no trabaja? Dios no está hablando de eso, porque hay hermanos que no entienden. Que usted ande por ahí todo mangao, ni se baña y anda por ahí. Dios no quiere eso. No está hablando de eso. La Biblia habla de hombres de Dios que eran ricos. Abraham era rico. Israel o Jacob era rico. Job era rico. En la iglesia primitiva había gente de plata. Se habla de los amos. Para ser amos en ese tiempo eran gente que tenía esclavos, tenía que tener dinero. No es malo, yo no estoy hablando de eso. Ahora, si usted eso lo pone primero que Dios, ya es otra cosa. Pero eso no es malo. Hay modas que no son malas. Después que la moda no va contra los principios de esencia morales, no hay problema. ¿Cuándo me estás entendiendo? El deporte no es malo, es malo. Hace 30 años la iglesia, muchos líderes decían que era malo. Eso no es malo. Ahora hay cristianos en el deporte que Dios usa para ganar a otros. Eso no es malo. En el arte, la cultura, la política, todo eso no es malo. Yo no estoy hablando de eso. El otro versículo dice, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios a ¿qué? Al mundo. Dios amó a qué mundo. ¿Qué se refiere ahí? La gente, la humanidad. Dios dice, debemos de amar a nuestro prójimo. Y Santiago dice, no améis al mundo, pero acá, perdón, 1 Juan 5, dice, no améis al mundo, pero acá el Señor dice que Él amó al mundo. Y el Señor nos dice a nosotros que tenemos que amar ¿a quién? A nuestro prójimo. ¿Y quién es nuestro prójimo? Viene la palabra próximo, el que está cerca de nosotros, la gente. Ama aún a tu enemigo. No está hablando de eso. Ahora porque yo soy cristiano, yo voy a mirar a mi vecina y tratarla mal y a mi vecino y a mi compañero de escuela. No, eso es legalismo. El legalista cree que es mejor que los demás porque tiene a Cristo. Y este es hijo del diablo. Yo no estoy hablando de eso. Cuando dice mundo, dice ¿qué mundo? Dice las cosas que hay en el mundo, los deseos de la carne, deseos desordenados del cuerpo. Dígame un deseo desordenado del cuerpo.
¿Ah? La glotonería, la borrachera, la drogadicción, ¿ah? La práctica sexuales desordenada. De eso está hablando. La inmundicia, la masturbación, la fornicación, el adulterio, el homosexualismo, hombre con hombre, mujer con mujer, la pornografía. Esos son deseos desordenados del cuerpo. Eso es lo que Dios está diciendo. Dios creó todo, hermano, el cuerpo. Dios creó el cuerpo con capacidad de disfrutar de la vida. ¿Es malo el sexo en el matrimonio? No. Es cuando tú tienes sexo con una persona que no es tu cónyuge, pero con tu esposa, tu esposo, hermana. Eso no es malo. Una hermana dice que iba a tener relaciones con su esposo la luna de miel y se vistió de blanco. Me parece que eso es. Ese es el legalismo extremo, hermano. Allá afuera hay una competencia y por eso, hermana, después el esposo se va con otra. Hay una buena competencia. ¿Y esta de qué? Santidad. Hay versículos en la Biblia que habla de eso, del sexo, la intimidad en el matrimonio. No está hablando de eso. Los deseos de los ojos, deseos desordenados, ¿qué? La codicia, la envidia. Un hermano tiene algo y usted lo quiere. ¿Ah? La avaricia. ¿Usted tiene dinero? Claro, el dinero tiene su uso, pero usted quiere y quiere y quiere, como el hombre este que dijo, mi cosecha dio mucho, así que voy a construir unos depósitos más grandes. Y le diré, alma, repósate y gózate, porque muchos días tiene para disfrutarlo. Y que el Señor le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y todo lo que tienes que. El dinero tiene su uso. ¿Ah? Poder adquisitivo en bienes y servicios. ¿Ah? Tenemos necesidades y los bienes y servicios son los que suplen esas necesidades. Ah, hermano, eso no es malo. El dinero es algo representativo de bienes y servicios. Y el que tiene dinero tiene más ventaja que el que no tiene, ¿sí o no? Pero cuando una persona tiene, que ya tiene y quiere más y quiere más. A Rockefeller, cuando logró su primer millón, le preguntaron, señor Rockefeller, ahora que usted tiene $1,000,000, ¿qué más usted quiere? Él dice, yo quiero $1 más. Hermano, el ahorro está bien. Tener millones, claro, siempre y cuando sea para ayudar a otros también, ¿verdad, hermano? Pero esa es la avaricia. ¿Me está entendiendo, hermano? El poder de los ojos. Mira, si tú quieres todo esto, esto es el reino de la tierra, todo eso, adórame. Yo le digo, a tu Dios servirás y adorarás, solo a Él. Los dos Adán fueron tentados en lo mismo. No voy a entrar por eso por el tiempo. En los mismos tres aspectos. Deseo de la carne, deseo de los ojos y vanagloria de la vida. El primer Adán con Eva, después Adán, su esposo, cayeron. Después Jesús en el desierto. Los tres tuvo hambre. Si eres hijo de Dios, convierte la piedra en pan, deseo de la carne. Le mostró el reino de la tierra. Si tú me adoras, te lo doy todo. Deseo de los ojos. Si tú eres el hijo de Dios, tírate. Demuestra que tú eres hijo de Dios. Vanagloria de la vida. Demuestra una señal señal de que tú eres el hijo de Dios. Y el Señor le dijo, a esta generación mal, adúltera y perversa no pide señal. No le será señal, sino la señal de Onás. Porque como Onás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. ¿Usted sabe de qué estaba hablando Jesús? Jesús estaba diciendo, la señal que yo le voy a dar a ellos es mi muerte y mi resurrección. Esas son las 2 señales que le voy a dar. Y créanlo o rechácenlo, pero esa es la señal para salvación. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Denle un aplauso a Cristo, hermano. Conocer la voluntad de Dios. Según, ahí mismo dice también,
No te dejes llevar por el mundo, pero transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. Transformaos, la palabra griega es metamorfosis, un cambio que ocurre en un ser viviente de adentro hacia afuera. ¿Cuándo se acuerdan de la mariposa? La mariposa, ¿cómo comienza como mariposa? No, es una oruga fea, pero se envuelve en una tela y ahí, cuando sale un capullo, sale una mariposa hermosa. Es algo que ocurre de adentro hacia afuera. La doctrina de la salvación menciona 3 aspectos. 1, la justificación. Dios te declara sin culpa por la sangre de Cristo. Santificación. Dios declara que ahora tú eres apartado para Él, separado para Él. Y la regeneración. ¿Qué es la regeneración? El cambio que ocurre interno en ti, que luego se manifiesta en obras. Eso es lo que la Biblia lo llama el nuevo nacimiento. La persona viene a Cristo y es una nueva persona, pero por fuera se ve igual. Pero por dentro algo pasó. Porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Pero esa regeneración no termina ahí. Esa regeneración siempre debe estar ahí hasta que Cristo venga. Porque la buena obra que Él ha comenzado en nosotros, Él la perfeccionará hasta el día de su Cristo. ¿Y cuál es nuestra meta? A llegar a ser un varón perfecto a la medida y la estatura de Cristo. Esa es la meta, llegar a ser como Cristo. Entonces, ese cambio, ese proceso que Pablo dice que mirando como en un espejo la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, somos transformados de gloria en gloria. Cuando Moisés subió al monte la segunda vez, él bajó, había un brillo en la cara de él, algo de Dios se le pegó. Y así sucede con el hermano que se dedica a la oración y a la meditación, la palabra del ayuno. Ese hermano, algo de Dios se le pega. Cuando Dios te llama, cuando Dios va a revelar su propósito en tu vida, tú tienes que acercarte a Él. Tienes que pasar tiempo con Él. Cuando el Señor llamó a los apóstoles, a los discípulos, dice que los llamó para 3 cosas: para estar con Él, para predicar y enseñar la palabra, para echar fuera demonios y sanar enfermos. Pero ¿cuál fue lo primero? Estar con Él. El hermano que quiera conocer la voluntad de Dios tiene que ser un hermano de oración. Si no es un hermano de oración, no va a conocer la voluntad de Dios. Porque el que te va a decir su voluntad es Él. Tú tienes que acercarte a Él. Hay hermanos que le dicen: Señor, úsame. Entonces, cuando Dios pone en ellos deseo de orar más, no obedecen a la voz de Dios. Dios le dice: quiero que pases tiempo conmigo en ayuno. No hacen nada. Entonces viene un profeta y le profetiza: sí, Dios te va a usar así y asá. Y viene una visión. Y tú ves que pasan los años y nada se cumple. ¿Por qué? Porque hay una parte que lo hace Dios y hay una parte que tú debes hacer. No hay hermano que Dios llame al ministerio que no tiene que dedicarse de una manera más asidua al ayuno, la oración y la palabra. Eso es lo que va a transformar su ser. Y lo último, el versículo 3. Bueno, ahí dice también que cuando tú hagas estas cosas, eso va a producir un cambio en ti. Dice que tú vas a comprobar la voluntad de Dios, la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Es buena porque te bendice y bendice a otro a través de ti. Es agradable porque te da gozo y paz. Es perfecta porque Dios hace que todas las cosas ayuden a bien a los que aman a Dios. Y lo último, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense en sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Hay más cosas aquí, hermano, pero esto habla de la humildad. Eso habla de cuidarse del orgullo. Eso ya es la etapa cuando el hermano conoce la voluntad de Dios. Cuando ese hermano comienza a buscar de Dios, Dios comienza a manifestarse en su vida. Él comienza a ver la mano de Dios. Dios comienza a usarlo. Dios derrama su gracia sobre esa persona. Dios le da sabiduría, Dios le da habilidades sobrenaturales. Y ya el hermano se infla. Llega a tener un concepto más alto de él.
comienza a mirar al pastor como menos que él. Porque Dios no lo usa al pastor como me usa a mí. Comienza a ver a los hermanos como menos. Eso se llama orgullo. El que se enaltece y el que se humilla, hay que mantenerse humilde. Pasa al altar un momento, hermano. Hay ministerios que comienzan con fuerza. Después usted ve que ya no se oye más. Una de las razones, aparte del mundo, de la contaminación del mundo, usted sabe cuál es una de las principales razones por qué usted oye de ministerios que comienzan con fuerza y después, ¿usted sabe cuál es? El orgullo. Dios comienza a usarlos de una manera y ya se inflan. Dios dice que Él da gracia al humilde, pero Él resiste ¿a quién? Al soberbio. Y Él mira de lejos ¿a quién? Yo conocí, usted ve la iglesia que está ahí en Sabanita, esa iglesia Nueva Vida. Esa iglesia comenzó en una cantina, o sea, lo que era una cantina antes, donde está ahora el McDonald's, por ahí, la barriga de los maestros. Eso era una cantina que cerró y todavía no se tenía lugar para la iglesia y se le prestó ese lugar. El pastor Francisco Burnell, ¿cuándo lo conoce? Fue el primer pastor de ahí. Nosotros íbamos allá a ayudarlo. Él fue nuestro compastor en el Templo Calvario. Él salió de ahí para pastorear allá. Y el concilio de la Asamblea de Dios envió a un evangelista. Hermano, yo no había visto nunca a un ministerio evangelístico panameño que Dios usara así en sanidad y en milagro. Cómo Dios lo estaba usando. Hermano, ese hermano cuando él predicaba sencillo. ¿Cuándo lo conocieron? Hermana, ¿sabe lo que estoy hablando? Y de repente decía, él paraba y decía, bueno, vamos a orar por los enfermos. ¿Cuántos hermanos quieren ser sanados? Y venía y se sanaban así, ¿ves? Yo me acuerdo que estaba ahí ayudando al pastor Burnett, que después lo presentaba porque él iba a ser el pastor de ellos. Este es el pastor. Bueno, una vez, después que él terminó de ministrar, el Espíritu Santo me dijo, ve y dile a él que se cuida del orgullo. Y yo se lo dije. Era sencillo. Todavía el ministerio de Manuel Ruiz no estaba haciendo, no se veía así. Se oía allí Ávila afuera, pero en Panamá no se veía algo así. ¿Cómo? En sanidad y milagro. Y él, está bien, hermano. Pasó un tiempo, ya no se oía de él. Después, porque él era Asamblea de Dios, de repente en los retiros, él llegaba a los retiros, pero la actitud de él no era una actitud, o sea, al comienzo de los retiros invitaban a predicadores extranjeros, pero cambió la estrategia del liderazgo de allá, de la Asamblea de Dios. Vamos a usar los mismos panameños. Y él decía, aquí no me alimenta, menospreciando a sus autoridades. A mí no me alimenta. Yo vengo aquí a oír palabra de Dios y lo que me vienen a hablar cosas que ya yo sé. Con esa actitud, cuando yo vi esos días, se dañó. Si tú no puedes sentarte a oír a un hermano de la iglesia que es miembro contigo, si tú dices que tú no lo vas a oír porque él no tiene palabra para ti, tú eres un orgulloso. Porque Dios me está usando a mí de una manera. Y el pastor cuando habla, yo no veo que... y comienza a menospreciar al pastor para abajo. Es un orgulloso. Y escuche bien, tu ministerio no va a ningún lado con Dios.
Tu ministerio no va a ningún lado con Dios. Porque Dios resiste a los soberbios y Dios mira de lejos a los altivos. Dice que Dios atiende al humilde. Dios se inclina. Vamos a usar la palabra rebá para tratar con el humilde. Dios le da gracia. ¿Tú quieres más gracia de Dios? Sé humilde. Oye, hermano, mantente humilde. No importa que Dios te haya dado, no importa que Dios te haya levantado, mantente humilde. ¿Por qué? Porque lo que tú tienes no es tuyo, viene de Dios. Eres un mayordomo, eres un administrador de las cosas de Dios. Nada que tú tienes es tuyo, es de Dios. Dios te lo prestó. Y un día te vas desnudo como regresaste a la tierra, como viniste a la tierra. Desnudo te vas y un día le vas a pedir cuenta, le vas a rendir cuenta a Dios. Y todo lo que tú tienes se va para otra mano. Pero hay gente que se le inflan, hermano. Tenga cuidado. Amén. Tenga cuidado con el orgullo. Ahí donde está, dígale: Señor, líbrame del orgullo. Líbrame de la altivez. Líbrame de la soberbia. No permita que el orgullo controle mi corazón. Que nunca yo crea que yo soy mejor que nadie. Jamás. Nunca. Ayuda a tu pueblo, Señor, a no ser orgulloso. La hermana, aquí hay hermanos que no son ministros, pero son empresarios. Cuídese del orgullo. El Señor me decía esta mañana cuando me estaba preparando: dile a los hermanos que están en el aspecto social y económico, no menosprecie a tu hermano que no está a ese nivel contigo. Porque Dios te está viendo. Si Dios te bendice en esa área, no creas que eres mejor que el hermano que no es empresario, el hermano que no es y no es y no es. No haga eso, porque Dios no hace acepción de personas. Delante de Dios todos somos iguales. Amén. Y hay algo que Dios le dio al hermano A que no le dio al B. Y no le dio ni al B ni al A, pero se lo dio al C. Pero todos juntos, cada uno compartiendo lo que Dios le da. Todos son bendecidos en el nombre del Señor. Cuídate del orgullo. Porque hay palabras que Dios ha dado, no solo a nivel local, palabras que Dios ha dado a nivel mundial. Que Dios va a prosperar a aquel que le obedece. Dios lo va a prosperar. De las iglesias evangélicas van a salir gente próspera en lo económico. Van a levantarse empresarios exitosos, millonarios, multimillonarios. Lo que pasa es que usted no lo ve mucho porque Dios lo está preparando. Dios lo está pasando por el horno. Dios lo está procesando para que cuando llegue el momento que Dios le dé, ellos estén listos para administrar. No viene de Dios. Padre, bendice a tu iglesia, Señor. En el nombre de Jesús. Denle un aplauso a Cristo, hermano. Voy a llamar al pastor. Gloria a Dios. Aleluya.